En algún momento del siglo XV, alguien decidió escribir un libro que no estaba destinado a cualquiera. No buscaba fama, ni reconocimiento, ni siquiera comprensión inmediata. Ese libro, hoy conocido como el manuscrito Voynich, sobrevivió a imperios, inquisiciones y guerras mundiales, pero se negó y aún se niega para revelar su contenido. El pergamino en el que fue escrito data con claridad entre los años 1404 y 1438. No es una falsificación moderna ni un engaño reciente. Es un objeto auténtico de la Europa medieval. Sin embargo, su texto no pertenece a ningún idioma conocido. Sus símbolos no coinciden con alfabetos latinos, árabes o hebreos. Y aún así, el texto fluye como un lenguaje real, tiene estructura, repeticiones, patrones. No es un garabato. Es un sistema. Las ilustraciones parecen, en apariencia, tranquilizadoras. Plantas, cuerpos humanos, estrellas, frascos, diagramas. Nada sobrenatural. Nada que grite herejía. Todo apunta a un manual médico o herbolario. Entonces surge la pregunta inevitable, ¿por qué cifrar algo así? En la Edad Media, el conocimiento médico era poder. Un remedio eficaz podía elevar a un curandero, o condenarlo a la hoguera. Proteger recetas, técnicas y observaciones no era un lujo, sino una necesidad. El cifrado no era misterio, era defensa. Pero el Voynich parece ir más allá. Su sistema de escritura no se parece a ningún otro conocido. No hay manuscritos hermanos. No hay referencias claras en textos contemporáneos. Es como si hubiese sido creado dentro de una burbuja intelectual cerrada, aislada del resto del mundo. El libro no está dañado de forma significativa. No fue censurado ni mutilado. Simplemente fue olvidado. Y ese olvido es inquietante. Porque no parece accidental. Parece deliberado. Tal vez el Voynich no se perdió. Tal vez fue dejado atrás, porque nadie debía seguir leyéndolo. La sección botánica del manuscrito Voynich es su rostro más desconcertante. Cada página muestra una planta central, cuidadosamente dibujada, acompañada de texto. Pero ninguna de esas plantas coincide de forma exacta con especies conocidas. Algunas recuerdan hierbas reales, otras parecen combinaciones imposibles de raíces, tallos y flores. Durante siglos, esto fue usado como prueba de que el libro era falso o fantasioso. Pero esa conclusión ignora una realidad histórica. La ilustración medieval no buscaba realismo, sino función. Una raíz exagerada podía representar potencia medicinal. Una flor abierta podía indicar toxicidad. El dibujo no mostraba cómo era la planta, sino lo que hacía. Existe además una posibilidad incómoda, que algunas de estas plantas hayan existido realmente. La historia registra miles de especies extintas por guerras, deforestación, cambios climáticos y expansión humana. Otras podrían existir aún, ocultas en regiones remotas nunca exploradas por la ciencia moderna. Aquí surge una teoría inquietante. ¿Y si el manuscrito recopilaba plantas peligrosas? Sustancias capaces de curar, o matar. En una época sin regulaciones, un conocimiento así podía ser devastador en manos equivocadas. Cifrarlo no sería misterio, sino responsabilidad. Algunos investigadores han señalado combinaciones botánicas que podrían producir efectos extremos, venenosos lentos, abortivos, alucinógenos potentes. No magia. Química primitiva. Alquimia aplicada al cuerpo humano. El verdadero miedo no está en lo sobrenatural, sino en lo que el conocimiento permite hacer. El Voynich podría ser un catálogo de poder silencioso. Un libro que no solo enseñaba a sanar, sino también a alterar la vida de formas irreversibles. Si ese conocimiento se perdió, quizá fue por accidente. O quizá alguien decidió que debía desaparecer. El libro sobrevivió. Sus secretos, no. Entre todas las páginas del manuscrito Voynich, ninguna genera más incomodidad que aquellas dedicadas al cuerpo humano. Decenas de figuras femeninas aparecen desnudas, sumergidas en líquidos, conectadas por tubos y estructuras que recuerdan sistemas hidráulicos. Durante años, estas imágenes fueron interpretadas como rituales extraños. Pero el contexto médico ofrece otra lectura. La medicina medieval se basaba en la teoría de los tumors. El cuerpo era entendido como un sistema de fluidos en constante movimiento. El equilibrio significaba salud, el desequilibrio, enfermedad. Los baños terapéuticos eran comunes.
Las infusiones, purgas y drenajes formaban parte del tratamiento. Los tubos del Voynich podrían representar conductos internos, procesos fisiológicos o rutas de tratamiento. No es fantasía. Es una visión limitada, pero lógica, del cuerpo humano. Sin embargo, algo resulta perturbador. No hay hombres. No hay identidades. Las figuras femeninas parecen intercambiables, reducidas a funciones biológicas. Esto ha llevado a una teoría oscura, que el manuscrito documenta prácticas ginecológicas avanzadas o experimentales, en una época donde ese conocimiento era tabú. Procedimientos de control de fertilidad, abortivos o incluso intentos de prolongar la vida han sido sugeridos. Si esto fuera cierto, el cifrado no solo protegía conocimiento, sino que ocultaba prácticas consideradas inmorales o heréticas. El libro no muestra sufrimiento explícito, pero tampoco compasión. Muestra procesos. Y cuando el cuerpo humano se reduce a procesos, la línea ética se vuelve peligrosa. Aquí el misterio no es místico. Es humano. Y profundamente incómodo. Durante el siglo XX, los mejores criptógrafos del mundo intentaron descifrar el manuscrito Voynich. Fracasaron. No porque el texto sea aleatorio, sino porque parece obedecer reglas que ya no existen. La estadística confirma que es lenguaje. La historia confirma que es auténtico. Y aún así, permanece cerrado. Esto da lugar a la teoría más inquietante, que el manuscrito no está incompleto, sino perfectamente sellado. Que fue escrito para un grupo específico, con un contexto cultural y médico que desapareció por completo. Lenguas enteras se han perdido. Sistemas de escritura han muerto sin dejar herederos. El Voynich podría ser uno de ellos, un mensaje sin lectores vivos. Pero la duda persiste. ¿Por qué tanto esfuerzo en ocultar algo que supuestamente era solo medicina? ¿Por qué no existen manuscritos similares? ¿Por qué nadie lo citó claramente? Tal vez el libro sobrevivió precisamente porque nadie pudo usarlo. Tal vez su inutilidad lo salvó de la destrucción. Un objeto demasiado extraño para quemar, demasiado incomprensible para aprovechar. El manuscrito Voynich no necesita maldiciones. Su verdadero horror es más sutil, la idea de que el conocimiento puede existir, ser preciso, incluso vital, y aún así perderse para siempre.